Hermanos, nos da mucho gusto saludarlos. Deseamos que Dios los bendiga en donde se encuentren y como dice la Biblia, que estemos gustando de la benignidad del Señor. Porque en este gustar la benignidad del Señor, en este probar, experimentar la benignidad del Señor, en esto consiste la vida cristiana. Y muchas veces dejamos de hacerlo, o hay días que dejamos de hacerlo, dejamos de gozarnos en la benignidad del Señor, de disfrutar y de experimentar, quizá porque no queremos, como si nos pusieran delante de nosotros un postre delicioso y dijéramos no lo quiero probar. O si nos pusieran un platillo, para los que no les gustan los postres, que les pongan un platillo muy nutritivo y delicioso y dijéramos, pero no lo quiero probar. Así que, ¿cómo vamos a gustar la benignidad del Señor si quizá nuestra alma no lo desea? Por esto, esta es una pregunta esencial. ¿Qué desea tu alma? ¿Qué es lo que realmente quieres en tu vida? Y algunos dicen que para responder a esa pregunta, de esa reflexión sincera y personal de qué deseas en la vida, también te la hagas en negativo. ¿Qué realmente no deseas en la vida? ¿Qué realmente no desea tu alma? Son preguntas esenciales y que nos ayudan a entender por qué muchas veces estamos viviendo como estamos viviendo. De hecho, son preguntas que tocan lo moral. Por ejemplo, ¿qué deseas o qué no deseas? Es un tema moral y es un tema de, de felicidad o de infelicidad. Epicuro decía que muchos males vienen por desear lo incorrecto o lo equivocado. Entonces, muchas veces, por desear lo que no se debe desear, eso atrae muchos males en la vida. Por eso son preguntas esenciales. ¿Qué desea tu alma? ¿Qué desea nuestra alma? Y la Biblia nos lleva a que consideremos lo esencial para responder a estas preguntas. Es decir, lo más básico que debemos desear y lo más básico que debemos rechazar. Y esto está en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3, donde dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y luego dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Así que la Biblia nos dice qué debemos desear y qué debemos desechar. Lo primero que nos dice la Biblia es que desechemos la malicia, toda malicia. Y esto es un término difícil de aceptar que está en nosotros. Como la malicia está en mí, si yo no hago mal a nadie, podemos decir. Pero lo que dice la Biblia es, sí, efectivamente. Quizás si llegara alguien con una cámara de televisión nacional y un micrófono y nos dijera qué es realmente lo que tú no quieres en la vida, difícilmente vamos a decir, bueno, lo que yo realmente no quiero en la vida es la malicia que está en mí, ¿verdad? Porque a lo mejor nos daría vergüenza. Pero la Biblia nos dice sí hay malicia. Y es algo que debemos reflexionar cada uno de nosotros. Es un término que en el original, que se escribe kakos en el griego, en el original se refiere a algo que es dañino, no a algo que está dañado, como si fuéramos víctima y alguien lo hubiera dañado. No, se refiere a algo que es dañino, es decir, que tiene el potencial de generar algún mal, como si fuéramos victimarios. De hecho, la definición dice que incluso causa un cierto placer por ver el mal en otros, ya sea que se le cause el mal o que simplemente vemos que alguien más está sufriendo de algo. Entonces, esa es la malicia, es algo dañino, o con el potencial de causar algún mal. Y incluso como cristianos, podríamos tener un cierto tipo de gozo o satisfacción
al ver la aflicción de alguien que creemos nosotros que está siendo disciplinado por Dios o castigado por Dios. Entonces, podríamos decir, ah, bueno, me hizo tal cosa, pero ahora pues le está tocando su disciplina y podemos tener un cierto tipo de gozo o deleite. Y recordemos que la Biblia advierte sobre aquellos que se alegran cuando Dios trata con el hermano de uno. Entonces, no es un sentido de justicia, puede ser un tema de malicia en el corazón. Antes la Biblia dice que nos aflijamos con los que están afligidos, que nos gocemos con los que están alegres. Es decir, que no haya envidia en nosotros. La envidia es un tipo de sufrimiento del alma por ver que el otro tiene un bien y eso también lo debemos detectar. Por eso dice la Biblia que desechemos toda malicia y desechemos toda envidia, engaños, hipocresías. Debemos desechar todo aquello que representa malicia en nosotros. A veces podríamos decir que la malicia no está en nosotros. Y si esto es así, es hora de encender la luz de la palabra en los cuartos oscuros de nuestra alma. Quizá nos ha tocado estar en un cuarto oscuro cuando entra un rayo de sol, de luz, y, y hemos visto cómo en ese rayito de sol que entra o de luz del sol, ahí se ven las partículas de polvo flotando. Y qué raro, porque cuando todo estaba iluminado no lo detectábamos. Pero la Biblia sí nos lleva a que detectemos esas partículas de malicia que flotan por nuestra mente, que nos hablan al oído, que inflaman recuerdos, que expresan nuestras palabras. Esa malicia que muchas veces nos lleva a alegrarnos de lo que es incorrecto. Debemos de orar para detectar que no todo recuerdo es sano, que no todo pensamiento, diálogo y sentimiento son sanos, que ya Dios quiere que dejemos muchas de estas cosas. Si hay algo que debemos desechar es la malicia. Y después de esto, la Biblia nos dice que deseemos, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, es decir, las escrituras en su sana enseñanza. Por eso dice la leche espiritual no adulterada. Decía George Mueller, uno de los cristianos que fue de gran bendición en Europa, en Inglaterra, él decía que cuando él se había convertido a Cristo, él seguía con disciplinas muy pesadas religiosas y leía la Biblia de manera cansada, agotada y no tenía fruto hasta que entendió lo que dice este texto de Primera de Pedro 2, 1 al 3, que dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y él comprendió que el gozo, que la fuerza y que la fe no vienen del esfuerzo propio, del esfuerzo humano, sino provienen del gozo de la Escritura, del gozo de estar con el Señor por medio de su palabra. Si nosotros dejamos que nuestra alma sea feliz en Cristo, todo lo demás en nuestra vida será ordenado. Él escribió esto, él dijo que él había comprendido que el principal asunto de su vida era dejar que su alma fuera feliz en su Señor. Pregunta, ¿es algo que ya entendimos nosotros? ¿No es verdad que muchas veces nos despertamos y ya estamos pensando en los deberes, las preocupaciones, los afanes, lo que debemos hacer, lo que pasó el día de ayer? Pero George Mueller nos da una clave de lo que es una vida que gusta de la benignidad del Señor. Y él dice que nuestro principal negocio en la vida es dejar que nuestra alma sea feliz en Cristo. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Dios quiere darnos por medio de su palabra su comunión, su vida. Quiere darnos promesas que Él va a cumplir. Quiere llenarnos de consuelo de algunas aflicciones,
tristezas, preocupaciones. Quiere darnos de esa fe que nos lleva a descansar en Él. Él quiere tomar nuestra vida, quiere que gustemos de su benignidad por medio de su palabra. Por esto, estos textos resumen estas dos preguntas. ¿Qué realmente quieres y qué realmente no quieres en tu vida? La Biblia nos llama a que gustemos la benignidad del Señor, pero la malicia que está en nosotros es ese agente interno que nos ha robado de muchos momentos con Dios. Primero nos roba del gozo de la comunión con Dios y luego nos roba muchos momentos de bendición con aquellos con los que Dios nos ha puesto. Por eso Dios no quiere que seamos mal pensados, que creamos que entendemos las intenciones de los demás. Dios quiere que desechemos la malicia y que gocemos y gustemos su benignidad. Como dice en el Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, perdónanos por nuestra malicia. Nos ha robado muchos momentos contigo y muchos momentos con los demás. Nos ha robado muchos momentos de gozar la benignidad del Señor. Y hoy queremos pedirte que alumbres los cuartos oscuros de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestros recuerdos, para que la detectemos y cuando la detectemos podamos arrepentirnos y orar y entregarte todo, pero desechar la malicia. Queremos pedirte, Señor, que nos permitas gozarnos en la palabra, disfrutarla, entenderla, poder pedirte que nos la expliques, que nos la muestres, que ella alumbre nuestro corazón, que nos permitas en nuestra vida gustar de la benignidad del Señor. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que lleva a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia